Mis hermanos, buenos días. Qué bendición. Nuevamente estamos aquí para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Porque en el momento que usted decide el conectarse, el buscar de su palabra, el querer oír su voz, nosotros lo glorificamos a Él. Yo glorifico el nombre de mi Padre y le doy gracias al Señor, porque una vez más Él me permite trasladarle a usted un mensaje de vida y de vida en abundancia, porque la palabra es vida y es vida en abundancia y vida eterna. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos esta mañana, le damos infinitas gracias a nuestro Padre Celestial, porque Él nos trae una instrucción muy poderosa, donde van a ocurrir milagros, prodigios, maravillas, cosas grandes y maravillosas que a veces el ser humano ni las entiende, no las comprende, pero aquel al que el Señor toma por hijo, el Señor, mis hermanos, les muestra todos sus tesoros escondidos. Así que si usted es hijo del Dios Altísimo, pues el Señor hoy le va a mostrar esos tesoros que están guardados ahí, que están, mis hermanos, guardados para los hijos, para sus siervos, para aquellos que confían en Él, porque el Señor, mis hermanos, solo tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Él nunca desea un mal para nosotros, sino que solo planes de bien, dice su santa y bendita palabra. Así que esta mañana yo le pido a Dios que usted sea un oidor y un hacedor de la palabra, que usted la ponga por obra, que usted haga lo que el Señor le demanda y usted va a ver cómo su vida va a ser transformada, la vida de su familia, porque la palabra de Dios, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad y también, mis hermanos, donde está el Espíritu de Dios, hay transformaciones de vidas. Solamente el Dios Todopoderoso puede transformar una vida. Mis hermanos, ningún ser humano puede hacer nada más que solo la presencia de Dios. Así que anhelemos esa presencia, pidámosle al Espíritu Santo que se derrame en nuestras vidas. Si usted no conoce al Espíritu Santo, usted nunca lo ha experimentado. Si usted nada más, ¿verdad? A través de, ha oído palabra, pero nunca ha tenido aquella convivencia con el Espíritu Santo, yo quiero decirle que cuando usted tiene aquella convivencia con el Espíritu Santo, usted mira cosas grandes y maravillosas en la vida suya y también en la vida de los demás, porque recuerde que fuimos llamados para ser discípulos y también fuimos llamados para ser canal de bendición para los demás. Y yo espero de que usted esté siendo de canal de bendición para los demás. Así que vamos a entrar a la palabra y vamos a leer en Nehemías 9, Nehemías 9 del 20 en adelante. El tema que yo quiero trasladarle hoy para que sea de edificación para su vida lleva como nombre lo que sucede cuando está la presencia de Dios. Oiga bien, cuando está la presencia de Dios, porque a veces podemos tener tanto conocimiento de la palabra y podemos ser aquellas personas que quizá sepamos tanto, mis hermanos, quizá mucho conocimiento y nos gusta quizá llegar a indagar mucho, ¿verdad? Quizá con libros, yo no sé qué tanto usted tal vez ha hecho para adquirir conocimiento, pero oiga bien, mis hermanos, solo el conocimiento no es necesario, necesitamos también tener la sabiduría de lo alto y también necesitamos tener el discernimiento, ¿verdad? Porque mis hermanos, lo que Dios más anhela de nosotros es que nosotros, mis hermanos, no sea con nuestra fuerza, no sea con nuestro deseos humanos que nosotros queramos alcanzar las cosas, sino que sea a través del Espíritu Santo. Y la guianza tiene que venir de Él y Él nos va a decir cómo hacer las cosas y cómo no hacerlas y qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él le desagrada. Porque si usted analiza en su vida, mis hermanos, el Señor, como le vuelvo a repetir, solo tiene planes de bien para nosotros, pero a través a veces de cada situación que llega a nuestros hogares, que llega a nuestra vida, que llega a nuestra familia, el Señor lo que quiere es moldearnos a cada uno de nosotros a través de esas situaciones. Cuando nosotros entendemos que hay una situación que se está moviendo, situaciones que están sucediendo, situaciones que están pasando, ¿verdad? Incluso le voy a decir a nivel territorial o podríamos decir, ¿verdad? A nivel país, todas las situaciones a veces el Señor ahí nos está hablando, ahí el Señor nos está llevando
para conocernos todavía aún más, para conocer las intenciones de nuestro corazón. Porque recuérdese que cuando Él llevó al pueblo de Israel, mis hermanos, al desierto, dice que fue para conocer su corazón. Ahí, mis hermanos, el que quiso crecer, creció, el que quiso llegar a la tierra que Él había prometido, llegó, pero el que no, mis hermanos, se quedó. ¿Verdad? El Señor tuvo misericordia de todos, desde el inicio, mis hermanos, las promesas que Él les dio, Él las cumplió. Él ahí mis hermanos, se puso a la disposición de su pueblo, Él les prometió y Él cumplió, pero mis hermanos, como seres humanos somos así, malagradecidos, y a veces, mis hermanos, no queremos dirección. Lo único que queremos es que se solucionen las situaciones y no queremos, mis hermanos, solucionarlas, no queremos enfrentarlas, porque a veces, mis hermanos, nosotros tenemos que enfrentarnos no solo a ese pasado que un día, mis hermanos, tuvimos quizá un pasado no bueno, y a veces tenemos que enfrentarlo, porque nosotros tenemos que saber, mis hermanos, de que hay a veces que tenemos deudas con nuestro Señor y tenemos que saldarlas. ¿Cómo las vamos a saldar? Cuando nosotros reconocemos y miramos todo aquello que un día hicimos como un trapo de inmundicia, porque tenemos que llegarlo a aborrecer, tiene que haber un aborrecimiento. Pero si yo todavía, mis hermanos, eh, de aquel pasado, yo todavía lo siento así que las cosas que hice o que pasé fueron buenas o que eran tiempos mejores, o también, mis hermanos, que no hay nunca un arrepentimiento. Entonces eso puede estar ahí estorbando para que usted reciba la bendición tan grande que usted espera de ver a su familia, mis hermanos, a los pies del Señor. Amén. Así que vamos a entrar a este precioso tema que nuevamente le vuelvo a repetir el nombre, lo que sucede cuando está la presencia de Dios. Entonces tenemos que estar muy claros qué es lo que sucede también cuando no está la presencia de Dios y qué es lo que sucede cuando con nosotros está la presencia de Dios. Y hoy usted va a darse cuenta si verdaderamente la presencia de Dios está en su vida, está en su casa, está en su familia o no está. Entonces usted la va a arrebatar esa bendición ahora, usted le va a pedir al Padre Dios Todopoderoso y le va a decir: Señor, yo no quiero hacer nada si tu presencia no está conmigo, porque la presencia de Dios es la que lo hace todo. Nada, 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 nada esté fuera de orden. Mis hermanos, el Señor va a permitir lo que suceda si no es a través de cuando está la presencia de Él. Amén. Entonces vamos a leer en Nehemías 9, del 20 en adelante. Dice la palabra de Dios: con tu buen espíritu le diste entendimiento, no les quitaste tu maná de la boca, les diste agua para calmar su sed. 40 años los sustentaste en el desierto, nada les faltó. No se desgastaron sus vestidos, ni se les hincharon los pies. Les entregaste reinos, pueblos, y asignaste a cada cual su territorio. Conquistaron la tierra de Og y de Sihón, que eran reyes de Epson y de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, los hiciste entrar en la tierra que bajo juramento les prometiste a sus padres, y sus hijos entraron en la tierra y tomaron posesión de ella. Ante ellos sometiste a los cananeos, que los que habitaban los entregaste reyes, pueblos de su tierra, para que hicieran con ellos lo que quisieran. Conquistaron ciudades fortificadas y, y una tierra fértil. Se adueñaron de casas repletas de bienes, de cisternas, viñedos y de olivares, y de gran cantidad de árboles frutales. Comieron y se hartaron y engordaron, pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, echaron tu ley, mataron a sus profetas que los convocaban a volverse a ti, que ofendieron mucho. Vamos a detenernos aquí un momentito y de ahí vamos a seguir nuevamente la lectura. Si se da cuenta, aquí el Señor, mis hermanos, nos está hablando de aquella nueva generación que el Señor, mis hermanos, le permitió en su misericordia, en su amor, por esa promesa que le había hecho,
a los antepasados, mis hermanos, porque el Señor cumple sus promesas. Así como con muchos de nuestros antepasados. El Señor, mis hermanos, a todos, oiga bien, a todos, sin excepción, el Señor les habló. El Señor llegó a ellos. Nosotros a veces, mis hermanos, tenemos un dicho y son palabras maldichas que tenemos que también, mis hermanos, pedirle perdón al Señor, porque muchas veces decimos, si mi familiar hubiese conocido de Dios o le hubiesen hablado de Dios, ¿sabía usted que sí le hablaron? Porque el Señor, mis hermanos, Él tiene ese cuidado. Así como cuando Él sacó, aquí dice a su pueblo, si usted lee desde el inicio, ¿verdad? De Nehemías 9, ahí Nehemías, mis hermanos, ahí le estaba hablando, mis hermanos, ya a un pueblo nuevo, a un pueblo, ¿verdad? Porque aquí está hablando de cuando, mis hermanos, el Señor hizo la promesa de que toda la gente, mis hermanos mayor, todos aquellos que durante mis hermanos, el peregrinaje que ellos tuvieron por ese desierto, ellos, muchos, mis hermanos, se iban rebelando, peleaban, mis hermanos, con Moisés, ¿verdad? Aquel líder que el Señor había escogido para darle guianza, porque mis hermanos no es fácil cuando una persona, mis hermanos, quiere llevar a un profeta, ¿verdad? Porque todos, predicador es un profeta, porque la palabra más, dice la profecía más segura es la palabra de Dios. Entonces el que habla, el predicador que habla palabra de Dios es un profeta, está profetizando, mis hermanos, a las personas, les está dando guianza, les está diciendo cómo caminar, les está diciendo qué hacer. Entonces para muchos, mis hermanos, a veces es molesto, a muchos no nos gusta la dirección de parte de Dios. Entonces, imagínese usted, así como Moisés, mis hermanos, él estaba expuesto a que muchas veces querían hasta matarlo, querían, mis hermanos, hacerle daño, querían hacerle un montón de cosas, pero como él era el elegido, sabía, mis hermanos, Moisés supo desde el principio que, mis hermanos, cuando el Señor habló con él, mis hermanos, cuando el Señor le hablaba, cuando su espíritu bendito de Dios, el Espíritu Santo se derramaba, mis hermanos, y él le hablaba, Moisés estaba seguro, mis hermanos, que era su misión en la tierra, y él, mis hermanos, siguió adelante, aun cuando oía vituperaciones, señalamientos, porque una persona que está clara en su visión, mis hermanos, no mira lo que los demás piensan, los que demás quieren hacer. De repente, mis hermanos, hasta muchos van a decir, ¿y qué le pasa a esta persona? A veces no se da cuenta de ciertas cosas, porque, mis hermanos, el ser humano a veces quisiera que el siervo de Dios reaccione de una manera violenta o que haga algo, mis hermanos, pero nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que contra potestades de maldad. Y es en el momento y en el tiempo de Dios uno solo, mis hermanos, clama, ora al Señor, y el Señor es el que conoce el momento y el tiempo cuando Él, mis hermanos, va a obrar. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí Moisés, él sabía, estaba claro de lo que a él el Señor lo había mandado a él. El Señor no lo mandó a él, mis hermanos, a estar peleando con la gente, sino que a dirigirlos, porque era un pueblo, mis hermanos, de dura cerviz, era un pueblo, mis hermanos, que tenía una mente esclavizada, era un pueblo, mis hermanos, que ellos estaban así como robotizados, que ellos sabían que todos los días lo que tenían que hacer era trabajar, 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 nada más, ¿verdad? Y recibir nada más. eh, no, mis hermanos, grandes cosas, sino que nada más, como decir, para subsistir en la tierra. Entonces ellos estaban acostumbrados, ellos ya se habían acostumbrado, como mucha gente se acostumbra a veces, mis hermanos, a vivir una vida de calamidad, una vida de problemas, una vida de situaciones, mis hermanos, que a veces uno las tiene que desechar, uno tiene que decirle, cuando uno tiene ojos abiertos, uno le dice, Señor, esto no es lo que tú quieres para mí. Señor, algo está sucediendo aquí. Si algo se está repitiendo en mi vida, que yo lo repito y lo repito, Padre, hay algo, muéstramelo, dímelo. Señor, el Señor lo va a mostrar, el Señor lo va a hacer, mis hermanos, pero muchas veces no buscamos la ayuda de Dios, sino que, mis hermanos, queremos resolver nuestras propias situaciones con nuestras propias fuerzas, y como vuelvo a repetirlo, no es con espadas, no es con ejércitos, sino que con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, toda persona que no busca, mis hermanos, la presencia del Espíritu Santo, no va a llegar a nada.
sobre todo, mis hermanos, no va a llegar a la vida eterna. Porque el Espíritu Santo es nuestra guianza, el Espíritu Santo es el que nos redarguye, mis hermanos, de no hacer el mal, el que nos dirige, el que nos habla, mis hermanos, el que nos hace sentir a veces que si hay cosas que las tenemos que hablar, no las tenemos que hablar, si tenemos que mirar o no mirar, el Señor, mis hermanos, a través de su Santo Espíritu nos da dirección. Entonces, si se da cuenta, aquí, mis hermanos, el Señor estaba hablándole ya aquellos mis hermanos que eran ya la nueva generación, a los que él sí le permitió pasar a la tierra prometida, porque aquí ya les está hablando donde dice que dice conquistaron ciudades fortificadas, una tierra fértil, dice, se adueñaron de casas repletas de bienes, o sea que fue la tierra que él le prometió a sus antepasados, que ellos también para allá iban, pero ¿qué pasó? Ellos se rebelaron contra la palabra de Dios, mis hermanos. Ellos tuvieron tantos errores que ellos cometieron, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, eso no les permitió. Entonces, lo mismo pasa con nuestros ancestros. Ellos tuvieron, mis hermanos, Dios de alguna manera, el Señor se manifestó a ellos, el Señor les habló, el Señor, mis hermanos, quiso dirigir su vida y ellos no quisieron. Ellos no pudieron entrar a esa tierra que fluye leche y miel. O sea que ellos no pudieron, mis hermanos tuvieron que llevar una vida de dolor, de amargura, mis hermanos cada día pecando más contra Dios, porque sabía usted que aunque usted crea que aquella persona, tal vez no, usted dice, no sufrió, que tuvo una vida normal, dice mucha gente, pero mis hermanos, fueron personas que quizás estuvieron metidas en cosas ocultas, sucias, impuras, y mis hermanos, y al final, ¿verdad? Tuvieron, tal vez mis hermanos, aquí en la tierra, un tiempo donde mis hermanos pasaron por cosas bien feas, bien fuertes, y además de eso, mis hermanos, no es solo eso, ¿verdad? Sino que lo demás que, que espera, mis hermanos, para el ser humano cuando nosotros, mis hermanos, nos rebelamos contra Dios. Porque recuérdese que existe, así como existe el cielo, así también, mis hermanos, existe un infierno. Y muchos de nosotros, los predicadores, a veces de eso no queremos hablar, solo por encimita, mis hermanos, leemos algunas citas bíblicas y nada más le queremos hablar a la gente, ¿verdad? De mejorar muchas veces no nuestra vida, de nuestra conducta, sino que nada más, mis hermanos, de mejorar materialmente, ¿verdad? Porque todo va reflejado a lo material. Entonces, hoy, mis hermanos, el Señor nos está haciendo conciencia a través de este tema, porque nos está llevando a concientizar, mis hermanos, cómo estamos nosotros, que nosotros nos demos cuenta de que sí, a nuestros ancestros sí les hablaron, sí llegó la verdad a ellos y la rechazaron. No quisieron recibirla, mis hermanos, ellos rechazaron la ayuda de parte de Dios. Entonces, mis hermanos, el Señor se compadeció de esa nueva generación, de aquellos mis hermanos que habían nacido en el desierto, ¿verdad? Aquellos que él, mis hermanos, porque él tenía que cumplir su promesa, pero ya no fue, mis hermanos, con la gente, con los adultos, sino que con la nueva generación, aquellos nuevos que nacieron ya no en lugar de mis hermanos de pecado, sino que fue ya en el desierto. Entonces a ellos les dio esa promesa, pero como mis hermanos todavía estaban esas raíces, ¿verdad? Que ellos traían. Entonces mis hermanos, por eso la palabra de Dios, ¿verdad? Es tan especial, ¿verdad? Donde mis hermanos, las raíces se van cortando a través de que yo voy obedeciendo, porque ahí había alguien que los iba instruyendo, alguien que los iba enseñando. Recuérdese que la presencia de él descendía porque él los dirigía a través de una nube, a través de una columna de fuego, ¿verdad? Entonces, esa era la presencia del Señor, esa era la presencia del Espíritu Santo, ahí estaba su presencia. Y aún ellos, mis hermanos, viendo todas esas maravillas, prodigios, todo lo que el Señor hizo, mis hermanos, ellos se seguían, mis hermanos siguieron revelándose más adelante. Imagínense, el Señor los sacó, los llevó a esa tierra donde dice que ellos tomaron posesión, dice, les entregaste, dice, reyes, pueblos,
de esa tierra para que hicieran con ellos lo que quisieran. Conquistaron ciudades fortificadas, dice, y una tierra fértil. Se adueñaron de casas completas de bienes, de cisternas, viñedos, olivares y de gran cantidad de árboles frutales. Comieron y se hartaron, dice, engordaron, pero fueron desobedientes. Se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron, dicen, a sus profetas con que los convocaban a volverse a ti. Te ofendieron mucho. Entonces, mis hermanos, algo que al Señor le ofende tanto, mis hermanos, es cuando la gente, mis hermanos, rechaza sus leyes. Aquí habla de que rechazaron sus leyes, o sea, lo que Él estipuló, lo que Él dijo. Mire, ¿por qué cuántas jovencitas, mis hermanos, o jóvenes, a veces pasan situaciones que no tendrían que pasar, mis hermanos, si ellos hicieran las cosas como deben de ser? Pero como ahí está el pecado operando. Mire, hay mamás que saben que su hija no puede andar, mis hermanos, probando con un hombre y con otro. Pero como son solo novios, como no se han casado, o sea, solo probando a ver con quién le conviene. Es que eso no se trata de eso, mis hermanos. Y por eso le digo, muchos esta enseñanza la rechazan. Y más si están viviendo esa situación, mis hermanos están acomodados y creen que las situaciones así son. Mis hermanos, un hijo, una hija, ni sea varón, ni sea mujer, no tiene que andar probando. Eso no existe en la Biblia, mis hermanos. Eso no está en la palabra de Dios. Eso no está en las leyes divinas de Dios. Uno tiene que guardarse, uno tiene que cuidarse y uno tiene que saber, mi hermano, de que uno no puede nada más, ni tampoco le voy a decir que una joven o un joven va a hacer que una persona cambie de forma de ser, porque a veces es que él es de no sé qué religión y yo soy de la mía, pero a través de que un día que vaya a mi iglesia o cuando se case conmigo, yo lo voy a transformar. ¿Quién es uno para transformar a nadie? El que transforma es Dios. Y una persona, ¿me entiende? Tiene que decidir ser transformado. La persona tiene que estar, mis hermanos, sabiendo de que es una persona que agradece y ama a Dios. Entonces, mis hermanos, porque si no, se da cuenta aquí, ¿por qué se repitió la misma historia? O sea, lo mismo que se volvieron a revelar. Dios cumplió su promesa. Dios no se equivoca. Él cumple sus promesas. Amén. Porque es como que una joven pidiera, Señor, yo me quiero casar y quiero tener esto, quiero tener el otro, y le cree tanto a Dios y confía en Dios, Dios le va a cumplir su promesa. Pero eso no quiere decir que porque Dios le abrió el camino para que llevara este matrimonio, mis hermanos, el matrimonio va a perdurar para siempre, ni va a ser, mis hermanos, un hogar donde fluya la presencia del Espíritu Santo. Si primero, mis hermanos, los cimientos no fueron buenos. Yo creo que usted me está comprendiendo lo que yo estoy tratando de decir, que hay mucha gente que en eso se equivoca. Yo no puedo esperar, mis hermanos, Dios puede, si yo le clamo y le pido algo, Dios me lo va a dar, pero irá a ser para beneficio, o irá a ser, mis hermanos, para edificación, para bendición, va a ser para toda la vida, va a ser algo eterno, va a ser algo momentáneo. Pero como el Señor dice, pedid y se os dará. Pero, mis hermanos, hay gente que lo único que pide es lo material. Mis hermanos, hay gente que pide nada más lo que le conviene, pero no pide, mis hermanos. O sea, no se cimienta porque no se trata solo de pedir, de verdad, así como la presencia de Dios. La presencia de Dios no es solo que usted la pida, la presencia de Dios es de que usted haga algo para que esa presencia venga a su vida y exista en su vida, exista en su casa. Entonces, mis hermanos, analicemos hoy. ¿Cómo se llevaron las cosas a cabo? ¿Cómo fueron las cosas? Las cosas se hicieron bien. No se hicieron bien, pero yo lo voy a reconocer. Yo le voy a pedir perdón al Señor. No se trata solo que porque vieron a mi hijo que llevó a la muchacha al altar o mi hija llegó al altar, pero ¿de qué manera? ¿Me entienden? Y eso en el mundo. ¿Cuántas mujeres, mis hermanos, aquellas grandes fiestas que hacen y se han casado hasta 10 veces, se divorcian, se casan
Y así, y entre más mis hermanos bodas tienen, cada boda la quieren hacer mejor porque quieren mostrar a la persona que dejaron que hoy está mejor. Y mis hermanos hacen tantas cosas y la gente pensando de que es de parte de Dios, Dios la premió porque como en el otro matrimonio le iba mal y esto y el otro. Mis hermanas son puras mentiras del diablo. El Señor, mis hermanos, el Señor no es así. Mis hermanos, por eso las personas tienen que saber que el día, mis hermanos, que se casaron es para siempre, no es para un ratito, no es para probar a ver qué pasa. Lo bueno es que ahora el divorcio es más fácil, ya no es como antes, porque mucha gente así piensa. Entonces, mis hermanos, son cosas, ¿verdad? Que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y ahí no puede existir la presencia de Dios, porque el Señor, mis hermanos, dejó sus leyes, dejó sus mandamientos, dejó sus preceptos. Entonces aquí está hablando donde dice, se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron a sus profetas que los convocaban a volverse a ti. O sea, cuando la gente, mis hermanos, como le vuelvo otra vez a repetir, que a veces un hombre de Dios o una mujer de Dios les habla y mis hermanos, y quiere volverlo a Dios, que cumpla con las leyes divinas de Dios, no le gusta. Entonces, ¿cree usted que Dios no le hablaba a esa persona? Sí le habla, pero mis hermanos, hay tanta rebeldía. Entonces dice aquí, vamos a seguir leyendo, dice en el 27, por eso los entregaste, dice a sus enemigos, y estos los oprimieron. En tiempo de angustia clamaron a ti, por su inmensa compasión les enviaste salvadores. Entonces, mire pues, dice, por eso les entregaste a sus enemigos, y estos los oprimieron. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasa cuando a veces vienen situaciones a nuestra vida? Oiga bien, todos tenemos que estar claros en esto. O sea, después de aquello aquello, ¿verdad? Que nosotros creímos que era de parte de Dios y que todo estaba bien en el Señor, mis hermanos, empiezan situaciones a veces. Situaciones que a veces no que vienen a nuestra vida, nos traen frustración, nos trae dolor. No por fuerza tiene que ser que usted tenga problemas tal vez con la pareja, o sino que mis hermanos, o problemas con su hijo o con su familia, sino que hay ciertas situaciones, hay ciertas cosas que usted le pide a Dios que el Señor las arregle y no se arreglan, mis hermanos. Hay ciertas cosas que usted quiere, ¿verdad? Para su vida y que no sucede. Solamente la intervención divina es la que lo puede hacer. Pero ¿cómo el Señor va a intervenir en estas situaciones, mis hermanos? Cuando nosotros venimos y reconocemos, Señor, ¿qué es lo que yo he hecho mal? ¿En qué, mi Señor, te he fallado? Entonces aquí dice que Él mismo, cuando nosotros desobedecemos sus leyes, Él mismo nos entrega a nuestros propios enemigos. Y dice, y los enemigos que hacen, oprimirnos. Entonces, ya no andemos preguntando, ¿qué será, hermana? ¿Por qué no vendrá esto? ¿Por qué no vendrá el otro? Dios mismo nos manda, mis hermanos, a ser oprimidos. ¿Cómo es una persona oprimida? Una persona, mis hermanos, oprimida es aquella persona que hasta le falta la fe. No tiene fe, tiene miedo a todo. Mis hermanos, es una persona que todo el tiempo anda nerviosa, que todo el tiempo se siente angustiada, entra una angustia por todo. A veces hasta el Señor dándole ya la bendición y aún así siente que como que va a ser para un ratito y lo va a perder. Ese es, mis hermanos, un síntoma de estar oprimido. Esa es una persona oprimida. Pero dice que llega un momento donde el Señor, mis hermanos, Él siempre está ahí a la puerta, viendo en qué momento, ¿verdad? Hay un clamor. Entonces dice aquí, en tiempo de angustia clamaron a ti y desde el cielo los escuchaste. Por tu inmensa compasión les enviaste salvadores. Entonces viene y el Señor empieza y manda la ayuda. Mandan, mis hermanos, que tal vez aquella persona nunca se da la tarea ni de preguntarle a Dios, ¿por qué será esta situación? Y el Señor manda a un ángel a hablarles, mis hermanos, nuevamente.
Mire, quizá usted ha hecho esto, usted ha sentido esto, hay que desecharlo, hay que pedirle perdón a Dios, porque recuérdese que los miedos, las angustias vienen porque hay pecado oculto, o pecados que no hemos confesado delante de Dios, pecados que todavía ya así físicamente no los hacemos, pero mentalmente sí, que todavía hay cosas guardadas en nuestro corazón. Para ir más fácil a todo, mis hermanos, todo el que teme, mis hermanos, es porque hay un pecado que está ahí oculto. Entonces, mis hermanos, ahí es donde entra el temor y dice que lo que uno teme, eso le viene. O sea, uno mismo se autocastiga. Uno mismo, mis hermanos, trae a uno la reprensión porque, mis hermanos, para eso están, ¿verdad? Esos espíritus angustiadores o que oprimen. Ellos se ejecutan porque, mis hermanos, hay pecado todavía en nosotros. Amén. Entonces dice aquí, con inmensa compasión les enviaste salvadores para que los libraran de sus enemigos. Pero en cuanto eran liberados, volvían a hacer lo que le ofende. Tú los entregaste a sus enemigos y ellos los dominaban. Entonces, mis hermanos, por eso mucha gente, mis hermanos, muchas veces el Señor le manda libertadores, pero como la persona, mis hermanos, por un ratito, siente como un poquito de remordimiento y sí, ¿verdad? Es cierto, yo he hecho esto y cualquiera podría decir que sí están arrepentidos, pero mis hermanos, cuando otra vez vuelven a caer en lo mismo. Estos son los pecados que le llaman pecados recurrentes, o sea que mis hermanos vuelven a caer en el mismo pecado. El mismo pecado de señalamiento, en el mismo pecado, mis hermanos, que se le ha dicho, mire hermano, no dude, cuando usted, el Señor le diga algo, usted créalo. Pero el creerlo no es así, yo creo y ahí me quedo yo estático. No, creer es, mis hermanos, activar. Yo así le decía ayer a una persona, le decía yo que hablaba con ella, le decía yo a esta persona, le digo yo, tú tienes que actuar como que ya tú todo lo tienes ya resuelto en tus manos. Si tú primero esperas a que las cosas sucedan, esa no es fe, mis hermanos. Uno tiene que actuar y no, mis hermanos, dejarse llevar por los que no, tal vez no tienen ni la comunión con Dios, con el Espíritu Santo, porque a ser uno cristiano, a tener una comunicación uno con Dios es diferente, mis hermanos. Cristianos hay del montón, pero gente que tenga comunión con Dios, gente que sea dirigida a través de Dios, gente que está haciendo conforme a la voluntad de Dios, mis hermanos, no son todos. Entonces nosotros tenemos que, mis hermanos, el que cree, dice que, mis hermanos, tiene que ser sin dudar, porque si a Dios a uno le prometió algo, Dios lo va a cumplir. Él no miente, Él no se arrepiente, Él no es hijo de hombre, Él no es, mis hermanos, como nosotros, los humanos. Y no le hablo solo, mis hermanos, los humanos que somos malagradecidos, porque Jesucristo también, cuando Él anduvo en la tierra, Él vino en calidad de humano y Él nunca le falló al Señor. Y por eso fue el triunfo que Él tuvo en la cruz del Calvario, por eso Él resucitó, por eso Él tuvo ese dominio, por eso Él, mis hermanos, hizo milagros, hizo prodigios, Él sanó, Él liberó, a través de Él hubieron liberaciones. Y a través de la gente que a Él, mis hermanos, se volvió a Él, le fue fiel, dice que hasta con su sombra ellos sanaban. Entonces, ¿qué nos está pasando a nosotros, mis hermanos? Hay tanto hoy también, tanto bombardeo de tanta cosa que escuchamos que a veces le ponemos más atención a lo que dicen las redes, a lo que dicen muchos charlatanes mentirosos que a veces dicen ser cristianos. Mire, gente que se está dedicando nada más, mis hermanos, a señalar y a señalar y a señalar. Mire, hermano, todo esto, la maldad, el engaño ha existido desde siempre. Ha existido desde siempre y ahorita, mis hermanos, todos deberíamos de estar usando las redes, pero para instruir a la gente, para decirle qué no hacer y qué sí hacer para alcanzar la salvación. Que la salvación, mis hermanos, que esa no se compra, esa nada más es cambiando de actitudes, cambiando de conducta, obedeciendo las leyes que el Señor, mis hermanos, Él especificó, todos los mandatos que Él especificó, Él por eso especificó, Él dijo qué hacer y qué no hacer. Ese es tener uno la dirección de Dios. Entonces, el que tiene su dirección, mis hermanos, ¿a dónde va a llegar? A la casa de Dios, ¿verdad? Porque si yo llevo una mala dirección, iré a llegar al lugar donde me dijeron que iba a llegar. No,
Yo tengo que llevar correctamente la dirección y la dirección es de parte, si viene de parte de Dios, va a ser la dirección correcta, a llevarme a la salvación, mis hermanos, que de eso se trata. Amén. Entonces, mire, aquí sigue diciendo, vamos a seguir leyendo, pero en cuanto eran liberados, volvían a hacer lo que les ofende, lo que te ofende. Tú los entregabas a sus enemigos y ellos los dominaban. O sea que, mis hermanos, hay gente que de ver a veces, por eso ya no puede salir, porque ya está siendo dominada por los enemigos, pero fue el Señor el que lo decidió por no obedecer sus leyes. De nuevo clamaban a ti, dice, y desde el cielo los escuchabas. Muchas veces los liberaste. Les advertiste que volvieran a tu ley, pero ellos actuaban con soberbia y no obedecieron tus mandamientos, que dan vida a quien las obedece. En su rebeldía te rechazaron, fueron tercos y no quisieron escuchar. Por años les tuviste paciencia. Con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esa tierra. Sin embargo, es tal tu compasión, dice, que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo. Entonces, aquí mis hermanos, Nehemías le estaba hablando al pueblo y les estaba diciendo desde dónde el Señor, mis hermanos, venía teniendo paciencia, como hoy le puedo decir yo, cuánta paciencia Dios ha tenido. Porque mire, la paciencia más grande es que nos tenga con vida todavía escuchando palabra de Dios y todavía, mis hermanos, nosotros revelando que creemos que porque hay cosas que hemos alcanzado es porque somos tan buenos. No, esa es la misericordia, esa es la paciencia, el amor de Dios. Por eso dice que el amor de Dios cubre multitud de faltas. ¿Cuántas faltas, como mis hermanos, cometieron nuestros ancestros, nuestros padres, mis hermanos? ¿Cuántas faltas? Y las que hemos cometido nosotros, pero aquí nos tiene hoy el Señor. Por eso agradezca usted a Dios y ojalá usted en todo tiempo y en todo momento usted siempre anhele buscar la presencia de Dios. Que a usted no le estén diciendo, hermano, mire, oiga palabra. Hermano, si esto es lo más especial, lo más lindo y precioso que puede haber. Oír la instrucción de Dios, porque mire, el pueblo de Dios, cuando el Señor los sacó, mis hermanos de Egipto, ellos, y también cuando ya los llevó a esa tierra donde, mis hermanos, donde Él les prometió llevarlos. Él era el que los dirigía, mis hermanos. Ellos no podían llegar a obtener nada ni hacer nada, mis hermanos, si no iba a su presencia. Así que yo le pido a Dios que esa presencia siempre esté con usted, con su familia. Yo escribí algo aquí cuando el Señor me dio este tema. Dice, cuando la presencia de Dios no está con nosotros, no pasa nada. El Espíritu Santo es la fuente de la profecía. El Señor habla. O sea, si el Espíritu Santo usted lo anhela, usted lo desea, usted le clama al Espíritu Santo que no se aleje de usted, que esté con usted, que lo perdone cuando a veces usted lo ha menospreciado. Pero Él, ahí, mis hermanos, el Señor siempre va a estar obrando porque el Señor siempre mira cuando nosotros, mis hermanos, reconocemos nuestros errores. Entonces usted va a tener, mis hermanos, la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Hoy estamos leyendo aquí, el Señor está hablando a su pueblo. El Señor nos está diciendo, mis hermanos, nuestra conducta, nos está diciendo cómo está nuestro caminar, por qué las situaciones que han venido a nuestras vidas. Amén. Dice que nosotros con su presencia somos más que vencedores. Con la presencia de Dios, mis hermanos, somos transformados, es transformada nuestra familia. Y el que no tiene al Espíritu de Dios se seca, mis hermanos. Es una persona que se vuelve tan insensible. Por eso, mira, hay personas, mis hermanos, que esto no lo comprenden. Yo no puedo, mis hermanos, entender a nadie de que a mí venga y me diga, es que el tiempo le pertenece a Dios. Hermano, imagínese, si usted hace un tiempo para el Señor, ¿usted cree que usted en vez de cansarse o que a usted, mis hermanos,
le va a venir algo que usted va a perder energía. Cuando usted oye palabra de Dios, usted tiene vida y vida en abundancia. Y cuando Dios mira la necesidad en usted, cuando el Señor mira en usted el amor para oír su palabra, mis hermanos, el Señor hasta le acomoda todo su tiempo. Mis hermanos, a veces hay cosas que tenemos que tomar decisiones en la vida, que el Señor a eso es lo que a Él le agrada. Y a veces, mis hermanos, nosotros no queremos ceder, sino que las cosas así son y así son de esta manera. Cuando Dios, mis hermanos, es el que tiene el reloj. A veces, mis hermanos, cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios, ¿sabe qué estamos haciendo? Haciendo que ese reloj se acelere, mis hermanos. Que ese reloj, mis hermanos, no vaya a su ritmo como tiene que ir para darnos el tiempo para mis hermanos, para una liberación, para que nosotros seamos libertados y podamos ser verdaderamente, mis hermanos, hijos del Dios Altísimo. Pero somos nosotros los que con nuestras actitudes, mis hermanos, que tenemos todavía, que no queremos, mis hermanos, ceder. Por eso aquí la palabra de Dios nos está hablando. Hay terquedad, somos tercos en muchas cosas. Queremos, mis hermanos, ganarle a Dios. Queremos, mis hermanos, como decirle a Dios, yo sé más que tú. Señor, cuando el Señor nos habla a través de alguien, mis hermanos, de un siervo de Dios, es porque, mis hermanos, es porque el Señor nos ama, es porque el Señor quiere darnos lo mejor. Entonces, porque el Espíritu Santo, mis hermanos, Él nos enseña. El pueblo de Dios dice que caminaba con su presencia. Ellos no caminaban si la presencia de Dios no iba con ellos, porque Moisés, mis hermanos, él no iba, él le decía, yo no voy si tu presencia no va conmigo. Él, mis hermanos, sabía que cuando había un movimiento, ¿verdad?, de la nube, es porque Dios les estaba indicando, sigan caminando. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que si Él iba con ellos, ahí no iba a haber peligro, ahí no iban a pasar nada. Ahí, mis hermanos, iban a lograr lo que el Señor había dicho. Pero cuando el Señor decía, deténganse, es porque el Señor sabía, mis hermanos, que ellos tenían que meditar también. Porque hay un momento donde el Señor se detiene y es un momento de meditación. Porque, mis hermanos, hay momentos también donde el Señor nos tiene que dar instrucción. Hay momentos donde también el Señor nos habla y nos dice, tienen que santificarse más para lograr, porque a veces, recuérdese que hay, así como ellos les decía el Señor, van a llegar al lugar lugar donde están los amorreos, los heteos, los eseos. Cada lugar, mis hermanos, no pueden entrar las personas de la misma forma. Es como lo mismo con usted, ¿verdad? Y conmigo. Yo no puedo entrar de la misma forma que así como la hermana hizo, yo voy a hacer también, porque lo que usted hizo, no lo hizo la hermana, ni lo que hizo la hermana, usted también lo hizo. Dios no puede tratar de la misma manera. Él sabe de qué manera a cada quien lo está moldeando. Amén. Entonces, mis hermanos, el Señor siempre antes de entrar a que Él quiera que nosotros resolvamos las situaciones que hay en nuestra vida personal, en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, mis hermanos, de nuestro matrimonio, nuestro hogar, el Señor siempre nos va a preparar. Y por eso, mis hermanos, Él a veces le decía, también el Señor se lo decía a Josué, se lo decía a Moisés, santifica al pueblo. Porque tenía que haber una santificación. Y ahí el Señor especificaba, el Señor decía qué tienen que hacer, porque no todo el tiempo los ponía a hacer lo mismo. Si había que reconocer, si había que, mis hermanos, hablarle al pueblo, y el Señor iba a ver cómo el corazón reaccionaba, cómo la mente de la gente reaccionaba, cómo ellos recibían el mensaje. Mis hermanos, entonces todo eso, por eso dice que el Señor tuvo que llevarlos al desierto para probarle su corazón, y a veces el Señor por eso se detiene en ciertas cosas, y entonces el Señor va a ver cuál es mi reacción. No venga y que son estorbos, que son esto, que son el otro, porque mire, los estorbos uno mismo los pone por falta de sabiduría, por falta de entendimiento, porque cuando el Espíritu Santo está en mi vida, mis hermanos, viene la inteligencia, viene el discernimiento, el entendimiento, viene la sabiduría, viene todo. Cuando el Espíritu Santo, nosotros, mis hermanos, Él nos va a hacer completos, Él no va a hacer nada a medias. Pero ¿sabe qué pasa? Que no queremos llevar dirección. Nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos da la gana.
Entonces dice, vamos a leer ahora en segunda de Samuel 23, segunda de Samuel 23 del 1 al 7. Segunda de Samuel 23 del 1 al 7. Dice la palabra de Dios. Estas son las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. Oiga bien, mire, quiero que mire todos los atributos de David. Dice David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor habló por medio de mí y puso sus palabras en mi lengua. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo, el que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios, será como luz de la aurora, en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece para que brote la hierba de la tierra. Entonces, ¿quién fue el que le habló a David en ese momento? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le dijo el Espíritu Santo? La roca, dice la roca de Israel, me dijo, el que gobierne a la gente con justicia y el que gobierne en el temor de Dios. Entonces, ¿cómo tiene que ser una persona? ¿Cómo tiene que gobernar? En justicia y con el temor de Dios. Entonces, cuando se le habla a una persona y sobre todo se le dice, eso no está bien, esto no está bien lo que anda haciendo usted, su hijo, esto, lo otro, a través de las prédicas, porque hay gente que no se le puede hablar directamente, porque mis hermanos lo primero que va a hacer es ponerse a llorar y se siente ofendido, se siente que no es amado, se siente rechazado, no le gusta y que todo lo que sucede, todo lo que le pasa es porque los demás son malos y yo siendo tan bueno, yo que he hecho esto, yo que hago el otro, yo que hago aquí. Mis hermanos, nosotros jamás hagamos lo que hagamos, todo lo que hacemos lo hacemos para nuestro propio bien, no lo hacemos, mis hermanos, Dios no necesita de nadie, el Señor somos nosotros los que necesitamos de Él. Pero mire cómo es el ser humano, los pensamientos que le vienen, sí que nunca me apoyan, que nunca dicen, nunca dicen, Señor, quizás las cosas no se dan porque no estoy preparado. Si yo estuviera preparado o preparada, ¿hasta dónde usted cree que el Señor no nos llevaría? Y el Señor, mis hermanos, iba a permitir que hubiese injusticia en su vida si usted es una persona justa. ¿Cómo? Si dice el Señor, mis hermanos, que Él, mis hermanos, el justo dice por su fe vivirá. Entonces, quiere decir que si yo fuera una persona tan justa como yo creo ser, mis hermanos, hasta el Señor me aumentaría esa fe. Pero esa fe no puede venir a mí porque soy un injusto. Y por eso a todo le tengo miedo. Todo lo que me dicen, ay, todo lo que piden, todo lo que esto y exigen y aquí y allá, como dijo aquel, ¿verdad? Aquel que el Señor les dio talentos. Por eso al que le había dado uno hasta se lo quitó y le dijo, siervo malvado, le dijo. ¿Por qué le dijo eso? Porque, mis hermanos, mire él hasta cómo él habló, cómo le dijo. ¿Verdad? Tú quieres recibir de donde no has sembrado. O sea, mis hermanos, ¿quién le va a decir eso al Señor si todo lo que tenemos, el Señor lo puede quitar, el Señor lo puede engrandecer? Él es Dios y Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera si Él es el que nos hizo. Y así como Él nos hizo, dice que Él tiene derecho, Él puede dar la vida y puede dar la muerte. Solo Él es el que tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera con el ser humano. Entonces nosotros en esta tierra estamos, mis hermanos, para triunfar, para levantarnos, para ver la gloria de Él, para tener, mis hermanos, vida y vida en abundancia. Pero somos nosotros, mis hermanos, y el Señor a veces, mis hermanos, Él no puede permitir que haya desobediencia. Amén. Por eso tantas cosas que están sucediendo hoy en día, por la desobediencia. Por todas, mis hermanos, las cosas que se están dando. Así entre más cosas sucedan y más cosas usted mire aparecer aberraciones, cosas sucias, enfermizas que hayan en la tierra, así también, mis hermanos, tendrá que venir la reprensión. Eso esperémoslo, por eso nosotros, para ser guardados y librados de todo eso, mis hermanos, que ya
mis hermanos, ya se está viendo, y que nosotros no caigamos en eso, que nuestra familia no caiga en eso, que por lo menos uno que se ponga a la brecha en un hogar, mis hermanos, para que, mis hermanos, nosotros no seamos parte de todo esa, mis hermanos, no seamos parte de todos esos espíritus que, mis hermanos, que hacemos tanto daño aquí en la tierra. Amén. Entonces, mire, aquí sigue diciendo, vamos a seguir leyendo. Entonces dice, Dios ha establecido mi casa, ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación y que se cumpla todo mi deseo, pero los malvados son como espinos que se desechan, nadie los toca con la mano, se recogen con un hierro o con una lanza, ahí el fuego los consume. Entonces, mire, aquí David estaba hablando que si él llevaba la dirección de parte de Dios, ¿cómo iba a ser con él? Un pacto eterno, pero dice que bien reglamentado. O sea que David estaba consciente que él tenía que llevar sus reglas, porque el Señor a él le dio una promesa, pero le hizo también, mis hermanos, él le dijo que si sus hijos tenían un buen comportamiento y eran así como él los iba a respaldar en todo. Entonces, mis hermanos, pero lastimosamente, ¿verdad? Muchos se desviaron, entonces también se cumplió la promesa de lo que el Señor había dicho, mis hermanos, que Él los iba a reprender. Amén. Entonces lo mismo hoy para nosotros también. Pero si usted se da cuenta que cuando nosotros, mis hermanos, llevamos los reglamentos de Dios, Dios hará que brote, dice, de nosotros salvación y que se cumpla todos nuestros deseos. Entonces, ¿qué dicen? Todos nuestros deseos. Amén. Hasta los deseos que usted tiene deseo de obtener esto, el otro, pero mis hermanos, primero pida lo espiritual para que llegue lo demás. Amén. Entonces, vamos a seguir aquí, vamos a leer otra cita bíblica. Vamos a leer ahora en Hechos 10:38. Quiero que sepa que, mis hermanos, nosotros sin la presencia de Dios, nosotros somos las personas más carnales que pueden haber. Y aún así usted sabiendo la Biblia, aún así usted en la iglesia, aún así tal vez usted sea ya un predicador, aún así usted sea una persona que tiene un gran rango en una iglesia o mis hermanos, y que usted es esto, que usted es el otro, que usted es bien conocido y que usted, mire, todo lo que usted quiera. Pero si la presencia del Espíritu Santo no está con usted, usted va a ser como un metal que nada más lo que usted dice va a ser como que llega a un metal y vuelve a regresar, no va a llegar a donde tiene que llegar, porque el que llega nada más es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que estar muy claros en esto. Entonces anhele la presencia del Espíritu Santo, porque recuérdese que todas las situaciones, todo lo que vivamos, todo lo que pasemos a nivel mundial, todo mis hermanos, el ser humano de la tierra, si no está unido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mis hermanos, no va a poder vencer. Nosotros vamos a ser más que vencedores con el Espíritu Santo, porque la palabra es muy clara y la palabra dijo, no va a ser con espadas, no va a ser con ejércitos, sino que con el Santo Espíritu de Dios. Mire, hoy en día ya no hayan que inventarse que van a hacer esto, que van a hacer el otro, que van a hacer aquí. Si la gente nada más, mis hermanos, dejara de hacer maldades, dejara de tener ese comportamiento horrible que tiene, mis hermanos, todos anheláramos la presencia del Espíritu Santo, pero no todos la anhelamos porque no todos queremos vivir en una vida de santidad, mis hermanos. Siempre queremos andar haciendo lo que queremos, chismeando, mintiendo, robando. Mis hermanos, no obedeciendo a Dios, lo buscamos cuando queremos, cuando nos da la gana, no oímos su dirección, mis hermanos, y nos enojamos, envidiosos, mentirosos y tantas cosas que, mis hermanos, está llena la humanidad. Estamos llenos de todo eso. Entonces, que Dios nos ayude, porque mire aquí la palabra de Dios nos habla en Hechos 10:38. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios en Hechos 10:38. Hechos 10:38. Me refiero a Jesús de Nazaret como lo ungió Dios en el Espíritu Santo y con poder,
y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo pudo hacer él las cosas? ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Cuándo vino el Espíritu Santo a él? ¿Oyó usted cuando él fue bautizado en el Espíritu Santo? Porque él fue bautizado en las aguas cuando lo bautizó Juan. Y luego cuando él, mis hermanos, en obediencia, él lo hizo, entonces descendió el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo, mis hermanos? Porque era un hombre, mis hermanos, que no titubeaba, un hombre que caminó conforme a su voluntad, un hombre que vivió conforme a la palabra, un hombre, mis hermanos, que obedeció sus leyes, sus estatutos, sus mandatos, porque recuérdense que en ese momento ellos lo que leían solo era lo de la Torá. Y mis hermanos, ahí están las leyes, ahí están los preceptos. Y cuánta gente dice que lo que está, mis hermanos, en el antiguo pacto, eso fue del antiguo pacto y que eso no hay que hacerlo. Dios mismo, mis hermanos, a través de su Hijo, Él habló y nuestro amado Jesucristo dijo, yo no vine a quitar las leyes o a abolir las leyes, así dice en Reina Valera, ¿verdad? Sino que vine a cumplirlas. Entonces, él, ¿a qué le enseñó a sus discípulos? ¿Qué le enseñó a todas aquellas multitudes? Les hablaba de Torah, les hablaba de, mis hermanos, de los mandamientos de Dios. Les hablaba, mis hermanos, de lo que decía, lo que dijeron, ¿verdad? Aquellos profetas en el antiguo pacto, que eran las enseñanzas que Dios les daba, mis hermanos, a su pueblo. Eso dijo la palabra, es hoy, mañana y siempre, o sea que siempre va a ser la palabra de Dios y nosotros tenemos, mis hermanos, que cumplir con los mandatos de Dios. Entonces, mis hermanos, mire cuántos andan tergiversando la palabra y diciendo que eso no debe de ser así, que esas cosas no existen, que ya en el Antiguo Testamento no se mencionan, pero mis hermanos, hay tanta ignorancia, no es que no se tienen que mencionar, la palabra es la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay que leerla y hay que cumplirla, como dice ahí, no como nosotros queramos hacerla, pero como cada quien agarra las cosas a su conveniencia y como esto sí me conviene, pues esto, ay, sí, esto sí es la verdad, pero lo que nos confronta no nos gusta. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos está hablando y aquí, si se da cuenta, Pedro, ¿verdad? Aquí en Hechos estaba hablando Pedro, estaba él en la casa dice que de Cornelio, y él les estaba hablando a las personas ahí, y él les decía, me refiero a Jesús de Nazaret como lo ungió Dios en el Espíritu Santo y con el poder, y como anduvo, dice, haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, ¿por qué él hizo sanidades? ¿Por qué él hizo prodigios? ¿Por qué él sacó de las cárceles a los que estaban, mis hermanos, encarcelados, viviendo en el puro pecado? Porque Dios andaba con él, o sea, él fue ungido a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo descendió a él, por eso se recuerda cuando él les dijo, es mejor que yo me vaya, les dijo él también a los discípulos, ¿verdad? Pero ustedes no se muevan aquí de Jerusalén hasta que venga sobre de ustedes el Espíritu Santo, porque él es el que los va a guiar a toda verdad, él es el que les va a hablar, es el que les va a decir qué hacer o no qué hacer. Se recuerda hasta Pablo, cuando mis hermanos, el Señor, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo el que le habló a Pablo. Y mis hermanos, él fue el que lo transformó, él fue el que lo liberó, él fue el que, mis hermanos, hizo que aquello que mis hermanos perseguía a los cristianos, él después, mis hermanos, se volvió su más humilde servidor, ejemplo para los demás. Pablo, mis hermanos, y el Señor le decía, tú no vas aquí, no vas allá. ¿Quién cree usted que era el que le guiaba? Era el Espíritu Santo. Y cuando él, mis hermanos, el Espíritu Santo le decía, sí, hoy tienes que hacer esto, vas a hacer el otro, mis hermanos, él lo hacía, ¿verdad? Y mis hermanos, en todo tuvo éxito Pablo. El Señor siempre estuvo con él. Entonces, queremos nosotros que el Señor esté con nosotros, que en todo tiempo vaya con nosotros, que Él sea la guianza, mis hermanos, de nuestra familia. No bajemos la guardia, busquemos la presencia del Dios Altísimo. Usted en este momento que está oyendo palabra de Dios, usted está buscando la presencia de Dios. Usted en este momento, ¿verdad? Usted va a ir aprendiendo más y va a tener más anhelo, más deseos, porque el Señor cuando, por lo menos, mis hermanos, tal vez usted no tiene una comunicación extensa con Dios, pero usted hace el tiempo para oír palabra de Dios, el Señor va a ir haciéndole que en usted venga una necesidad de estar en su presencia. Y eso es lo que más anhelamos, mis hermanos. Por eso la palabra es muy clara en lo que dice, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.
porque gente llena de conocimiento, usted no se admire cuando mire a alguien solo lleno de conocimiento de la palabra, sino que admírese cuando es una persona, mis hermanos, que quiera, mis hermanos, que todos alcancen la salvación, ¿verdad? Por eso, alguien que es así no va a ser tal vez, mis hermanos, bien amado, porque así es la situación, mis hermanos. Nuestro amado Jesucristo, como Él confrontaba, como Él hablaba con la verdad, mis hermanos rechazaron a la verdad, pero va a venir el tiempo, dijo el Señor, ¿verdad? Un día que van a venir los ayes, ¿verdad? Ay, si yo hubiera escuchado, ay, si yo hubiera puesto atención, ay, si yo hubiese hecho caso, o tantas cosas, mis hermanos, que vamos a lamentarnos, pero yo sé en el nombre de Cristo Jesús que usted no se va a lamentar, sino que usted va a poner la palabra por obra. Y vamos a leer la última cita, que está mismo aquí en Hechos. Ahora vamos a adelantarnos un poquito a Hechos 13, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios en Hechos 13, del 1 al 3. Dice, en la iglesia de, Hechos 13, del 1 al 3. En la iglesia de Antioquía eran profetas, dice, y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirené, Manaén, Manaén, que se había criado, dice, con Herodes, el Tretarca, y Saulo. Mientras ayudaban, dice, participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar y ponerle las manos, los despidieron. Entonces, ¿cuándo fue que el Espíritu Santo se derramó, mis hermanos? Cuando dice que ellos estaban, mis hermanos, en ese momento reunidos, quiere decir que en un mismo sentir, en el Espíritu de Dios, los que ya lo tenían, y mis hermanos, y el Espíritu Santo descendió, habló y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Ahí fue donde, mis hermanos, Bernabé y Saulo, que todavía en ese momento se llamaba Saulo y el Señor después le cambió el nombre a Pablo, mis hermanos, ellos en ese momento fueron ungidos, ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y a través de eso, ya ungidos, los mandaron a hacer el trabajo. A ver, mis hermanos, glorias y victorias, de ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, para un siervo de Dios, las glorias y las victorias no es ver cosas materiales. Ese es el Señor, mis hermanos, se encarga de un siervo de Dios de darle todo lo que necesita, sino que, y oiga bien, se encarga de darle todo lo que necesita, mis hermanos, al siervo de Dios. Entonces, anhelemos servirle a Dios, porque servirle a Dios es cuando usted hace bien las cosas en su casa, cuando se hace bien las cosas en la iglesia, no importando lo que usted está haciendo en ese momento, ¿verdad? Tenemos que entender eso, para qué fuimos llamados. Miremos en los evangelios, mire lo que hacían las mujeres, los que hacían ciertos varones, todos mis hermanos, ellos eran servidores de Dios, y así como el Señor vio a Juan, a Pedro, a todos los vio por igual, a los que estaban a su servicio. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí sí se da cuenta, ¿verdad? Ellos en este momento, ellos fueron enviados, dice, ¿verdad? Ellos fueron los enviados de Dios, y ya se imagina todo lo que ellos fueron a hacer, mis hermanos, en la tierra. Y solo dése cuenta Pablo, mis hermanos, cuántos hijos él, ¿verdad?, espirituales, él, mis hermanos, él ungió, él levantó, y hasta el día de hoy aquí estamos admirando, mis hermanos, todo lo que Pablo realizó, todo lo que Pablo hizo. Y recuérdese que él fue el Espíritu Santo el que le habló. Él fue el Espíritu Santo el que lo transformó. Ahí en ese momento ya no estaba Jesucristo o el Cristo de la gloria como, ¿verdad? Como humano, sino que ya era el Espíritu Santo en él, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo fue el que transformó, el que liberó, el que sanó, el que levantó, y el que lo ungió, y el que le dio poder. Lo mismo le digo yo a usted: el Espíritu Santo quiere posar en su casa, el Espíritu Santo quiere hacer cosas grandes y maravillosas en su vida. Así que démosle lugar al Espíritu Santo. Ya no mintamos, ya no gritemos, ya no nos quejemos, ya no estemos hablando a los demás, porque el Espíritu Santo no puede posar ni puede darle el poder para que cuando usted levante una oración,
lo que usted está sacando, echando fuera, no, ahí se queda, no se va, porque, mis hermanos, nuestra conducta no es buena. Amén. Así que usted no se deje llevar solo por los que gritan y que piensan que porque así entre más gritan, qué poder el que tiene. El poder de Dios viene a través de la obediencia. Cuando nosotros, mis hermanos, llevamos una vida dando frutos en el Espíritu Santo. Amén. Así que yo le bendigo y le doy gracias al Dios Todopoderoso por su vida, por su casa, por su familia. Y yo le clamo al Espíritu Santo que se haya manifestado en su vida y que se siga manifestando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos de lo alto. Y recuérdese que tenemos unas citas nuevamente hoy con el Señor a las 8 de la noche en punto, y le damos gracias a Dios por su vida. Recuérdese que ahí estamos siempre clamando, orando por usted, ¿verdad? En esta casa hay un ministerio de intercesión donde se ora, ¿verdad? Por todos aquellos que nosotros miramos que se conectan, y también sabemos que hay gente, mis hermanos, que a veces, aunque no aparezca ahí en el listado, están oyendo palabra de Dios, y también bendecimos a aquellas personas que comparten la palabra de Dios, y bendecimos a todos aquellos a los cuales se les comparte, ¿verdad? Por otros medios. Entonces le damos gracias a Dios, pero sabemos que la palabra, mis hermanos, está liberando, está sanando, y que el Espíritu Santo nadie lo va a detener, porque está llegando con ríos de unción a cada país y a cada nación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así lo creemos. Bendiciones.